Bienvenidos a La Verdad del Evangelio con Andrew Wommack, un ministerio de enseñanza que se enfoca en el amor incondicional de Dios y su gracia. Me encanta, he aprendido mucho de él. Que continúe, porque lo que está haciendo una diferencia en todo el mundo. Son prácticas, son directas y son fáciles de entender. Y ahora con ustedes, Andrew. Bienvenidos a nuestra transmisión de los miércoles de La Verdad del Evangelio. Hoy continuaré con una serie. De hecho, estoy a la mitad de mi tercera semana enseñando sobre la verdadera naturaleza de Dios. Tengo un libro sobre esto. Este es uno de los primeros libros que publiqué. Es una verdad fundamental. Esto ha revolucionado mi vida. El libro está en inglés y en español. También mi personal hizo este pequeño libro de bolsillo, que es un breve resumen de esta enseñanza. Te lo estoy regalando. También tenemos materiales de estudio en mi sitio web. Te animo a que por favor adquieras estos materiales, porque esto es muy poderoso. Ya he dicho muchas cosas. Ahora, si te perdiste algún episodio de esta enseñanza, por favor visita nuestro sitio web y puedes revisar esta serie que se encuentra allí, porque te aseguro que necesitas ver esto en su contexto. Ya expliqué varias cosas, pero ayer me quedé en Hebreos, y esta carta fue escrita a los hebreos, gente que conocía bien la ley judía. Específicamente fue para cambiarlos de su forma de relacionarse con Dios, de la ley del Antiguo Testamento a la gracia del Nuevo Testamento. La ley del Antiguo Testamento no era incorrecta, pero estaba incompleta. El propósito por el que Dios dio la ley no fue para que pudieran guardarla y así tener una relación con Dios. Nadie puede guardar cada precepto de la ley. Y Santiago dijo en Santiago 2:10, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Esto no es como si hicieras lo mejor que pudieras y si obtienes 90 en este examen, si obtienes 90 de 100 puntos, con eso alcanzas a aprobar. Repruebas si no obtienes el 100%. La ley no fue dada para liberarte y guiarte a una relación con Dios. La ley fue dada para mostrarte que nunca podrás ser acepto delante de Dios basado en tu propia justicia, y esto te haría desistir de tratar de ganar el favor de Dios. Te animaría a pedirle misericordia a Dios. Eso es lo que Dios quería hacer. Dios quería ser misericordioso con nosotros. Sin embargo, la gente ha malinterpretado la ley y dice, oh, Dios dio esto, así que tienes que hacer estas cosas y entonces tendrás tu relación con Dios. He confrontado a muchas personas que están empapadas de la ley y predican una relación con Dios basada en el comportamiento. Cuando comienzan a condenarme, y bueno, recuerda, si no cumples con cada pequeño precepto de la ley, me acerco y les digo, ¿así que cumples con todo perfectamente? ¿Estás libre de pecado? ¿Has cumplido con todo? Todavía no he encontrado a uno solo que diga, sí, soy perfecto, nunca he pecado. Sabemos que todos estamos destituidos, ninguno puede guardarla perfectamente. Como dije antes, se aplica a Santiago 2:10, que dice, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Lo mismo dice en Gálatas capítulo 3, que la ley nos condenó. Por eso, si no guardas todas las cosas, si no eres perfecto, entonces mejor sal de estar bajo la ley, porque traerá juicio, rechazo y condenación. La única forma en la que Dios podrá aceptarte es que salgas de la ley y empieces a recibir la bondad de Dios por medio de poner tu fe en Jesús como tu Salvador. Jesús guardó la ley por ti y por medio de su santidad. Ahora te mereces estas cosas, no porque hayas hecho todo perfectamente, sino porque pusiste tu fe en Jesús, quien hizo todo perfectamente, y ahora Él te ofrece todo esto por medio de la gracia. Es una especie de resumen de todo lo que estuve enseñando las últimas 2 semanas y media. Ayer estaba en Hebreos, hablando del capítulo 7. El escritor de la carta a los Hebreos dice que Jesús vino de la tribu de Judá, que es de donde salieron los reyes. Sin embargo, es llamado el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Si de alguna forma u otra estuviera cumpliendo la ley del Antiguo Testamento, no podría haber sido sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote tenía que ser específicamente de Leví, de la familia de Aarón. Por eso aquí en Hebreos capítulo 7
menciona un punto importante al decir que si Jesús es nuestro sacerdote, y lo es, el problema es que no es de la tribu de Leví. Esto quiere decir que la ley del Antiguo Testamento ha sido cambiada. Si el sacerdocio es cambiado, entonces tienes que cambiar la ley del Antiguo Testamento. Ahora, esto puede sonar un poco técnico para algunas personas, pero lo que está diciendo es que Jesús no se conformó a la ley del Antiguo Testamento y es un sacerdote según el orden de Melquisedec. Melquisedec no era un judío, era un sacerdote, lo dice Génesis 14, y vivía en Salem. Y este era el antiguo nombre de Jerusalén. Él tenía una mayor relación con Dios que Abraham, porque cuando Abraham regresó, le dio los diezmos a Melquisedec, y Melquisedec lo bendijo. En Hebreos capítulo 7 dice que el menor es bendecido por el mayor. E incluso, en cierto sentido, Leví le dio sus diezmos a Melquisedec. El sacerdocio de Melquisedec era mayor que el sacerdocio del Antiguo Testamento, que venía por medio de la tribu de Leví y la familia de Aarón. Como dije, esto puede sonar técnico para algunas personas, pero es muy importante que entiendas que si vas a cambiar el sacerdocio, tienes que cambiar la ley. Ya no estamos bajo la ley. La ley no fue dada para que la cumplas, no fue dada para siempre. Dice en Gálatas capítulo 3 que era algo temporal hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Se refiere a Jesús. Así que la ley era temporal. Fue dada 2000 años después que Adán y Eva pecaron y duró aproximadamente 2000 años. Pero después de que Jesús vino, ya no estamos bajo la ley. Estamos bajo la gracia por medio de la fe. Vaya, estas son afirmaciones radicales. Sé que hay gente mirando esto y piensan que soy un hereje por decir estas cosas. Sin embargo, lo único que he estado haciendo es resumir, citar y parafrasear la Biblia. Permíteme regresar a Hebreos capítulo 8, dice en el versículo 1, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es, en otras palabras, resumiendo todo lo que habían dicho en Hebreos hasta ese momento, continúa. Tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre, dando a entender que hay un tabernáculo en el cielo. Wow, no tengo el tiempo para explicar todo esto, pero solo quiero decir que hay versículos aquí, en el capítulo 8 y 9, que muestran que cuando Moisés hizo el tabernáculo, fue porque cuando estaba en el monte, Dios le mostró el templo que estaba en el cielo, y al descender, construyó el tabernáculo de pieles de carnero, telas, pieles y cosas así. Esto era una imagen, una sombra, un tipo de lo que vio en el cielo. Hay un verdadero templo en el cielo. Y esto era lo que el tabernáculo del Antiguo Testamento y el templo de Salomón trataban de representar. Y continúa en el versículo 3, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste, hablando de Jesús, tenga algo que ofrecer. Los sacerdotes del Antiguo Testamento ofrecían sacrificios de animales. Jesús fue el Cordero de Dios que quitó los pecados del mundo. Y los sacrificios de un animal del Antiguo Testamento, dice en el capítulo 9, que la sangre de toros y machos cabríos nunca pudo quitar los pecados, era algo simbólico, pero la sangre de Jesús era pura, era santa, tenía un poder redentor, un efecto que un sacrificio animal del Antiguo Testamento nunca pudo tener. Luego en Hebreos 8:4 dice, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Ahora, en el tiempo en que esto fue escrito, la adoración en el templo todavía seguía practicándose, todavía había sacerdotes que ofrecían sacrificios. En el versículo 5 dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Dicho de otra forma, aquí está hablando de que literalmente fue al cielo y vio el templo, y él quería que el tabernáculo reflejara lo que Moisés vio en el cielo. En el versículo 6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. Esto está hablando de que Jesús ha recibido un mejor ministerio.
no son solo las cosas terrenales que son representaciones de lo verdadero, sino que ahora Jesús está en la presencia misma de Dios, adorando en el templo verdadero, y ofreció su sangre, no la sangre de un animal, sino su sangre por expiación por nuestros pecados. Así que en el versículo 6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Vaya, estas son afirmaciones radicales. Esto era tan ofensivo para los judíos en los días de Pablo y sigue siendo ofensivo para la gente religiosa de ahora, cuando dices, hay algo mejor que el antiguo pacto. Vaya, se enojan y dicen, no, todavía tienes que guardar todos los mandamientos. Si no lo haces, si no guardas todos los mandamientos y lo que fue dado, entonces Dios se enojará contigo, no te bendecirá y no lo verás moverse en tu vida. Todavía tienen una mentalidad legalista. Esto ofende a una persona religiosa cuando llegas y empiezas a predicar que Dios no nos acepta basado en si guardamos los 10 mandamientos, si vivimos santamente y hacemos todas estas cosas. Ahora todo se basa en la fe en Jesús. Todavía sigue siendo muy ofensivo para la gente religiosa de ahora. Mira esto en el versículo 7. Dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. El defecto con el primer pacto, con la ley del Antiguo Testamento, no es que la ley era mala. Lo que estaba mal era que estábamos tan corrompidos que nadie podía cumplirla. Nadie podía vivir de acuerdo con ella. Así que el defecto con el primer pacto es que era imposible que alguien pudiera cumplirlo y así tener una relación con Dios. Por eso Dios proveyó un nuevo pacto que no se basara en nuestro comportamiento. En lugar de eso, se basó en que recibiéramos la salvación como un regalo, lo que implicaba que debíamos tener fe. Teníamos que dejar de confiar en nosotros mismos y poner nuestra fe en un Salvador. Así que esto cambió las condiciones para que Dios nos aceptara. En el versículo 8 dice, porque reprendiéndolos Dios dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá. Esta es una cita de Jeremías capítulo 31. Creo que es cerca del versículo 31, donde comienza. Ahora está citando que la ley del Antiguo Testamento profetizaba su fin y que vendría un mejor pacto. Por eso está usando pasajes de la ley del Antiguo Testamento para probar lo que está diciendo, que ahora hay un mejor pacto y que ya no estamos bajo ese primer pacto. Está usando la ley del Antiguo Testamento que profetizó el fin de sí misma. En el versículo 9 dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. ¿Ves? Esto es de lo que estaba hablando. La razón por la cual el antiguo pacto no funcionó es porque demandaba perfección y nadie era perfecto. No pudieron mantenerlo. Por eso ellos lo quebrantaron y por lo tanto anularon el pacto. En el versículo 10 comienza a mencionar las condiciones de este nuevo pacto bajo el que ahora estamos. El versículo 10 dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Como sabrás, esto se ha malinterpretado y algunas personas dicen que al final cada judío será salvo, lo quiera o no. No es de esto de lo que está hablando. Esto está diciendo que, bajo este nuevo pacto, Dios iba a poner sus leyes y sus caminos en nuestro corazón. Y esto fue lo que sucedió por medio del nuevo nacimiento. Fuimos cambiados, nuestra naturaleza fue cambiada. Así que ahora tenemos este conocimiento intuitivo de lo correcto y lo incorrecto en relación con Dios. Ya no debemos tener a alguien más que nos hable de Dios. Dios mismo vive en nosotros y nos guiará por el camino que debemos seguir. A esto se refiere cuando dice, y ninguno enseñará a su prójimo diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Esto está diciendo que cuando naces de nuevo, Dios viene y vive dentro de ti, y si respondes correctamente, entonces Él vivirá por medio de ti. Como el apóstol Pablo dijo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Vaya, estas son afirmaciones radicales. Regresemos a Hebreos 8:12.
porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Vaya, esto era tan ofensivo para los judíos y para la gente religiosa de hoy en día que toman en cuenta el pecado, incluso cristianos. Y mira, creo que la mayoría de cristianos creen que ser consciente del pecado es algo piadoso. Escucharás a mucha gente decir, solo soy un pobre pecador, salvado por la gracia. Y el énfasis está en que son unos pobres pecadores. Viven con una conciencia de pecado y con una actitud de indignidad. Bueno, yo era un pobre pecador, pero fui salvo por gracia, y ahora soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Segunda a los Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y esto no es algo que solo sucederá en el futuro. En tu espíritu ahora eres justo y verdaderamente santo. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios te mira en el espíritu. Si lo estás adorando, tienes que adorarlo por medio de ese espíritu nacido de nuevo, que ha sido hecho la justicia de Dios. Hay personas que van a citar un pasaje del Antiguo Testamento como Isaías capítulo 64, creo que es el versículo 6, que dice que toda nuestra justicia es como trapos de inmundicia. Eso es verdad. Esto está hablando de tu justicia propia, está hablando acerca de tus buenas obras, tu santidad que produces con tu propio esfuerzo. Es como un trapo de inmundicia, y si buscas en el hebreo, literalmente habla de que es como una toalla sanitaria. Es algo que tomas y tiras, no lo cuelgas en tu pared. Verás, la gente en la actualidad cuelga toda su justicia en su pared, todos sus títulos. Puedes tener muchos títulos y no conocer a Dios. Pablo dijo, lo he perdido todo y lo tengo por basura. Tu justicia propia es como un trapo de inmundicia, pero cuando naces de nuevo, te conviertes en la justicia de Dios en Cristo Jesús. En 1 Corintios capítulo 1, creo que es el versículo 30, dice que Jesús nos ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. Si dices que tu justicia es un trapo de inmundicia, tienes que estar hablando de tu justicia propia. Porque si estás hablando de tu espíritu nacido de nuevo, estarías llamando a Jesús un trapo de inmundicia, porque Él ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. Hay una diferencia. La ley del Antiguo Testamento era para mostrarte que tu justicia propia era como un trapo de inmundicia. Dios no podía aceptarte, pero por medio de Cristo ahora somos una nueva criatura y ya no deberíamos estar conscientes del pecado. Dice que de nuestros pecados e iniquidades no se acordará más. Si Dios ha perdonado tus pecados, si ya olvidó tus pecados, ¿por qué sigues recordándolos? Hay algunos que están viendo este programa que han nacido de nuevo, recibiste al Señor, pediste perdón, lo recibiste, si murieras irías al cielo, pero estás viviendo bajo una conciencia de pecado. Estás viviendo a medias porque hiciste tanto mal en el pasado que no puedes creer que Dios te vaya a usar alguna vez, que Dios pueda responder a tus oraciones. No dudas de que Dios sea capaz, de que pueda hacer cualquier cosa. Solo dudas de su voluntad de hacerlo porque eres muy consciente del pecado. Sin embargo, Dios dice que no se acordará más de tus pecados e iniquidades. Una vez que recibes al Señor y naces de nuevo, Dios echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados y pondrá una señal de no pescar. Ya no se acuerda. No te rechazará por las cosas que hiciste en el pasado. Si todavía sigues cargando con toda esta conciencia de pecado, esta indignidad, esta conciencia es la que te está impidiendo recibir de Dios. Mira, no tengo tiempo para hablar de esto en el programa de hoy, pero en el capítulo 10 de la carta a los Hebreos estoy moviéndome en esa dirección. Pero en Hebreos 10:2 dice que por causa del sacrificio de Jesús ya no deberías tener más conciencia del pecado. No debes tener conciencia de pecado. Esto es radical. No hay muchos cristianos que ven esto como algo positivo, mucho menos como algo que en realidad viven. Como dije, la religión básicamente nos está enseñando que necesitamos estar bien conscientes de que somos muy pecadores.
Escucharás a un cristiano promedio comenzar así su oración. Oh Dios, vengo ante ti humildemente hoy. No merezco nada. No merecemos nada. Tú lo sabes. Y mira, empiezan a mencionar todas sus debilidades y fracasos. ¿Estoy de acuerdo en que tenemos debilidades y fracasos? Sí. No digo que seamos perfectos. No digo que no cometemos errores. Todos nos hemos equivocado y tenemos efectos del pecado en nuestra vida. Pero eso no es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La ley del Antiguo Testamento enfocaba tu atención en tu carne, en todos tus errores y fracasos. La gracia del Nuevo Testamento enfoca tu atención en Jesús, en lo que ha hecho por ti, en quien eres en Cristo. Pone tu atención en tu ser nacido de nuevo y en todos tus derechos y privilegios. Así que la ley se enfoca en tu carne, la parte de ti que está mal, y solo amplifica y hace que el pecado reviva. La gracia de Dios, el nuevo pacto, enfoca nuestra atención en quienes somos en Cristo y nos da valor para entrar directamente en la presencia de Dios por lo que Jesús ha hecho. Van en direcciones opuestas. La ley del Antiguo Testamento nos empuja constantemente hacia la indignidad, la vergüenza y la culpa. Esto tiene un propósito, que reconozcas que no puedes salvarte a ti mismo. Pero una vez que llegas a Jesús y recibes la salvación, ahora debes estar lejos de esa ley del Antiguo Testamento que constantemente te está condenando, y necesitas estar en el nuevo pacto, en este pacto de gracia que constantemente te está mostrando quién eres y lo que tienes en Cristo, y te dará valor. Vaya, esto es asombroso. Dios dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Qué parte de esto no entiendes? Que Dios ya no toma en cuenta nuestros pecados. El nuevo pacto nos revela a Dios de una manera que el antiguo pacto no podía. El antiguo pacto en realidad no era para revelar la naturaleza de Dios. Era para mostrarnos cuán incapaces éramos de poder tener una relación con Dios basada en nuestra carne, en nuestras acciones. Fue para hacernos desistir de nuestra justicia propia y que clamáramos a la misericordia de Dios. Y una vez que hacemos esto, Gálatas capítulo 3 dice que ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, pero una vez que llegamos a Cristo, ya no estamos bajo este ayo, tenemos que librarnos de él. El primer pacto está decayendo y envejeciendo y está próximo a desaparecer. Vaya, tengo mucho más que decir, pero se terminó el tiempo en el programa de hoy. Una vez más, me gustaría animarte a recibir este libro de bolsillo que mi equipo hizo. Es un breve resumen, es gratuito y se titula La verdadera naturaleza de Dios. También tengo el libro sobre la verdadera naturaleza de Dios en inglés y en español, y este entra en mucho más detalle. Mira, estoy diciendo muchas cosas que son tan diferentes a la cultura religiosa actual, que la mayoría de la gente no puede asimilarlas. Necesita ser explicado y el tiempo no es suficiente en un programa de 30 minutos para poder hacerlo. Este libro te lo explicará mucho mejor. También tenemos material de estudio en nuestro sitio web. Creo que todo esto te ayudará a recibirlo. Tenemos privilegios, tenemos bendiciones disponibles para nosotros gracias al nuevo pacto, que el cristiano promedio se está perdiendo porque todavía tiene una mentalidad del antiguo pacto. Escucha a nuestro presentador mientras te da más información y luego, por favor, llama o escribe hoy. Gracias por ver nuestro programa La Verdad del Evangelio con Andrew Wommack. Esperamos que hayas sido bendecido por la enseñanza de hoy. Andrew está ofreciendo la enseñanza Introducción a la verdadera naturaleza de Dios, una introducción a la serie La verdadera naturaleza de Dios, como un regalo gratuito para ti hoy. Esta oferta está limitada a un libro de bolsillo gratuito por hogar y descarga digital gratuita para países fuera de los Estados Unidos. Me gustaría animarte a que por favor adquieras este libro de bolsillo sobre la verdadera naturaleza de Dios. La mayoría de la gente no entiende la naturaleza de Dios. Piensan que es malo, que es severo, cuando la Biblia dice que Dios es amor.
Esto cambiará completamente tu relación y tu idea acerca de Él. Así que adquiere ya La verdadera naturaleza de Dios en español. Contáctanos hoy mismo para recibir tu libro de bolsillo gratuito o la descarga digital de Introducción a la verdadera naturaleza de Dios. La verdadera naturaleza de Dios también está disponible como libro, USB y álbum en DVD. Puedes recibir esta enseñanza y muchos otros recursos en español visitando nuestro sitio web en awmi.net/español o llamando al 719-635-1111. Si te encuentras fuera de los Estados Unidos, puedes solicitar estos materiales vía WhatsApp en AWM México. Esperamos escuchar de ti hoy mismo. Los asociados de Andrew están dando donaciones para ayudarlo a transmitir su nuevo programa en español a los hogares del habla hispana. Las enseñanzas de Andrew y los programas de televisión están siendo traducidos para hacer que llegue la palabra de Dios que cambia la vida en el idioma español. Si tú has sido bendecido por este ministerio, te pedimos que consideres convertirte en un asociado de Andrew Wommack Ministries en awmi.net/español. Gracias por tu generosidad y esperamos escuchar de ti hoy. Aquí está hablando de que ahora podemos entrar en la misma presencia de Dios. ¿Por qué? ¿Porque hemos hecho todo bien? No, porque ahora tenemos un Salvador. En el antiguo pacto la gente no tenía un Salvador. Los sacrificios de animales eran tipos y sombras del Salvador que vendría. Pero aquí mismo dice en Hebreos capítulo 9 que en realidad la sangre de animales, toros y machos cabríos nunca pudieron quitar los pecados. Eran algo simbólico, era una imagen de lo que vendría. Así que en el Antiguo Testamento la gente no tenía un Salvador. Por eso Dios trataba con la gente a la distancia. No podían entrar en su presencia porque sus pecados no habían sido expiados. Como dije, los sacrificios de animales cubrían los pecados, pero no los quitaban. En el nuevo pacto es como la diferencia que hay entre la luz y la oscuridad. Nuestros pecados no solo fueron expiados en parte o simbólicamente, sino que Jesús ha perdonado y limpiado totalmente a cualquier persona que lo reciba como su Salvador personal. Si pones tu fe en Él, te conviertes en una nueva creación. Segunda los Corintios 5:17. Otra traducción dice, en una nueva especie de ser que nunca había existido. No solo cambias en el principio, no solamente es que en el cielo se escribe tu nombre en un libro, cambias por dentro, te conviertes en una nueva persona. Dios es espíritu. Si venimos ante Él en nuestro espíritu nacido de nuevo, tenemos acceso a Él sin ningún obstáculo, ningún velo que nos separe. No hay querubines que vayan a detenernos o atacarnos hasta la muerte si hay algo malo en nuestra vida. No. Fuimos perdonados y limpiados de todos nuestros pecados, pasados, presentes e incluso futuros. Acompáñanos en nuestra próxima transmisión en la que Andrew continuará enseñando sobre la verdadera naturaleza de Dios.